Bienvenidos, mis hermanos, a Intelectuales Teístas. Ahora estamos con un nuevo curso con el profesor Hugo. El curso se llama La doctrina de la providencia divina, determinismo o libre albedrío. Como esta es la primera clase, es la introducción, así que veamos qué es lo que nos prosigue. Tenemos como clases a desarrollar, como le había comentado en la primera clase, la introducción a la vida y la providencia. La segunda clase, que es dentro de 8 días, a la misma hora, sería la perspectiva determinista. La tercera clase, la perspectiva del libre albedrío. Y la cuarta, evaluación y aplicación práctica. Le damos un poquito de lo que el profe Hugo hace. Es licenciado en teología, que tiene una maestría en estudios teológicos por MINDS, que es Miami International Seminary. Es egresado de psicología por la Universidad Técnica Particular de Lonja, en Ecuador. Ha sido pastor en la misión Liebenzell de Ecuador y profesor del seminario. Los tenemos en las diferentes redes sociales. Tenemos desde Instagram como @todoteos, en YouTube, y también con el Cibersaulo en Estudios Bíblicos. Lo tenemos también en YouTube y Facebook y Twitter, si no me equivoco. Mis hermanos, con ustedes queda el profesor Hugo. Adelante, profe. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, como siempre. Gracias a los hermanos intelectuales teístas por la invitación. Un saludo a todos quienes están conectados, algunas caras conocidas, algunos hermanos que ya hemos interactuado. Qué bueno verles nuevamente. Con algunos nos estamos conociendo. Ya hicieron una presentación. Mi nombre es Hugo, yo soy ecuatoriano, soy un cristiano desde hace 24 años. Tengo un hijito de 6 años y bueno, actualmente trabajo en la psicología, soy psicólogo, trabajo en el área clínica y también me dedico al ministerio, especialmente el ministerio digital, como ya mencionaron, ¿no? Estoy dirigiendo un instituto bíblico online también que se llama Todoteos. De pronto en algún momento de estos les doy más información sobre esto. Pero bueno, el curso de hoy es un tema bastante interesante que, bueno, a veces controversial también, y es el tema de la providencia divina. Solo déjenme ver cómo puedo compartir mi pantalla. Se me actualizó la aplicación del Zoom y como no he usado Zoom en bastante tiempo y estoy un poco perdido aquí. Déjenme un ratito ver algo. Creo que ahí, pero quiero, Ya quiero sé, ver profe. si... Ya. ¿Se está viendo en modo presentación ahí? Claro que sí, profesor. Todo se ve muy bien. Ya. Pero no la ventana de Canva, sino modo presentación, Sí, ¿no? en modo presentación. Ok, ok. Bien, la dinámica de la clase va a ser un poco interactivo. Si es que ustedes tienen inquietudes, dudas, comentarios sobre este tema, pueden presionar el icono de levantar la mano y con eso podemos interactuar en cualquier momento de la clase, porque a veces si dejamos las preguntas para el último, muchas veces se pierde la conexión, ¿no? Con las dudas, las inquietudes que puedan tener. Entonces, eh, eso, mis hermanos.
¿Esto está saliendo por YouTube? No, mi hermano, está siendo grabado. Tuvimos un problema con YouTube, pero ahora sí que pronto, cuando tengamos ya el video, lo subiremos luego a YouTube. Ah, ok, ok, ok. Y si me pueden enviar también la grabación, ¿no? Por supuesto, mi hermano. Chévere, chévere. Bien, entonces, doctrina de la providencia divina. ¿Qué es la providencia? ¿De qué se trata esta doctrina? No sé si alguien ya tiene conocimiento de esto. Por lo general en la teología sistemática, se suele ubicar el estudio de la providencia divina dentro de la cosmología, lo que es la doctrina de la creación, porque tiene que ver con esto, con la doctrina de la creación, tiene que ver también con la antropología, la doctrina del ser humano, y obviamente también tendrá su conexión con la soteriología por el tema del libre albedrío o el determinismo y todo esto que está involucrado eh, aquí, ¿no? La clase de hoy va a ser una introducción, vamos a hablar de manera general lo que es la doctrina y un poco vamos a topar las diferentes perspectivas de cómo se explica la doctrina de la providencia y en las siguientes clases profundizaremos ya mucho más en cada uno de los puntos de vista al respecto, ¿no? Entonces ya haremos una introducción. La doctrina providencia trata acerca de cómo Dios gobierna, cómo Dios cuida y sostiene a su creación, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a explorar estos conceptos, qué significa la providencia divina, qué tiene que ver eso con nuestras vidas, obviamente, qué aplicación práctica podemos encontrar de esta doctrina. Todas las doctrinas de la teología sistemática deben tener una conexión a nuestro día a día, a nuestra vida, ¿no? Vamos a ver los conceptos clave, como dije, por encima, el tema del libre albedrío, del determinismo, que son lo que a menudo genera un cierto debate en este contexto de la providencia divina. Y el objetivo de todo este curso será establecer un fundamento sólido para entender cómo Dios está activamente en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en las circunstancias, en las cosas que pasan, en el plan soberano que Dios tiene, ¿no? Específicamente, ese sería el objetivo de esta clase. ¿Es relevante la doctrina de la providencia divina? Y sí, obviamente tiene mucha relevancia. Como decía, y quienes han seguido un poquito mi trabajo, he estado enseñando, bueno, hace unos meses atrás, un curso de teología sistemática para el día a día. Mi interés siempre es conectar la teoría de la teología sistemática, que es emocionante de por sí, pero a veces se queda en esto, en teoría, ¿no? Entonces, mi intención siempre en todos los cursos de teología sistemática es conectarlo con el día a día. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestra vida? Entonces, ¿qué relevancia tiene la doctrina de la providencia? De una manera práctica, la doctrina tiene... ¿no? Dios es soberano, como se usa cosas en la vida que nosotros no tenemos el control, ¿sí? Yo como en mi trabajo en el área clínica, eh, hablo con muchas personas que tienen ansiedad, por ejemplo, y la ansiedad se caracteriza o es causada muchas veces por esta sensación de no tener el control, ¿sí? De lo que va a pasar en el futuro. Entonces tenemos alguna inquietud, ¿qué va a pasar en el futuro? Hay cosas que no controlo y eso me produce ansiedad. Sin embargo, entender esto, que a la final, aunque nosotros no controlamos muchas cosas, pero Dios es soberano y Dios está controlando providencialmente su creación, pues obviamente debería tener un efecto calmante, ¿no? Más que los medicamentos, esta doctrina de entender que Dios tiene el control, debería ejercer ese efecto calmante en nosotros, ¿no? Em, alguien me dejó un comentario en el chat. Bueno, sí, para estas preguntas sobre los cursos,
de, que tengo algunos cursos que están en la plataforma de Hotmart, pues pueden escribirme directamente a mi WhatsApp, ¿no? En los grupos de WhatsApp e incluso en mis redes sociales para estar más en contacto, Sonia, ¿sí? En, en, después me puedes escribir. Ok. Bien, entonces esta doctrina tiene aplicaciones prácticas en este sentido. Em, Entender el punto de vista que nosotros tengamos sobre la providencia divina nos ayudará a evaluar también cómo nuestras decisiones tienen un impacto real en las cosas que pasan, ¿no? Entonces, también tiene aplicaciones prácticas en este sentido. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son en realidad relevantes dentro del plan de Dios, ¿no? Y ahí vamos a ver en estos puntos de vista de la providencia cómo muchas veces se habla de la congruencia que hay entre la voluntad de Dios y las acciones libres de los seres humanos, ¿no? También tiene relevancia práctica cuando se trata el tema del sufrimiento. Ustedes saben que en teología y en la apologética, especialmente cuando se defiende el teísmo, la pregunta acerca del sufrimiento es una de las preguntas como que más desafíos causa a los apologistas, a los teólogos. Y entender esto, la doctrina de la providencia, cómo Dios está dirigiendo la creación y cómo al mismo tiempo se producen acciones malas de los seres humanos, cómo al mismo tiempo hay sufrimiento y dolor. Saber entender, saber tener una explicación para esta tensión tiene también grandes aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces tiene aplicaciones prácticas, tiene también aplicaciones espirituales en el sentido de que la doctrina de la providencia fortalece nuestra fe, nos ayuda a descansar en el carácter de Dios, a confiar que Él es soberano, a orar con la confianza de que Él puede hacer cualquier cosa porque Él está sosteniendo toda la creación, Él tiene el control de todo lo que sucede. Entonces, obviamente tiene aplicaciones prácticas, fomenta la adoración, ¿no? Entender que Dios al final es soberano, quien sostiene todo, nos da incluso una actitud de adoración eh, a Dios, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, podemos ver que sí es importante entender y aprender sobre la doctrina de la providencia. Hago esta introducción sobre las aplicaciones prácticas porque yo sé que después entraremos a temas un poco más teóricos y tanto filosóficos cuando hablamos del determinismo, libre albedrío, etcétera, pero quiero mostrar también que no podemos desconectar de la aplicación práctica, ¿no? Del día a día, de lo que significa para nosotros esto. Bien, habiendo dicho esto, vamos a dar ya una definición más formal a la providencia, ¿no? La providencia divina es la doctrina que describe cómo Dios interactúa con su creación de manera continua y soberana, realizando cosas como la provisión, o sea, sí, la provisión a su creación, ¿no? También el gobierno de su creación, cómo Dios gobierna su creación y cómo Dios preserva todas las cosas, preserva que el universo sigue existiendo, ¿no? De eso estudia la providencia, cómo Dios provee, cómo Dios gobierna y cómo Dios preserva todas las cosas, ¿no? Y obviamente todos estos conceptos tenemos que nosotros obtenerlos en las escrituras, ¿sí? Esto es crucial para comprender la acción de Dios en nuestras vidas, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Bien, aquí están estas tres características de la providencia, ¿no? Habíamos dicho que lo primero es proveer, ¿sí? Proveer aquí. Un texto clave que podríamos citar es el conocido pasaje de Mateo 6, del 26 al 30, ¿no? En el Sermón del Monte,
donde Jesús dice, bueno, miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y luego dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Luego también habla de las flores del campo, ¿no? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Sí, esto es un pasaje clave sobre el tema de proveer, de la providencia como provisión de Dios, ¿no? Entender que Él es quien provee lo necesario para la vida, para el sustento de la creación. Y en estos textos Jesús muestra precisamente eso, cómo incluso esta provisión se extiende más allá de los seres humanos, se extiende a la vida animal también. Es Dios quien provee. Aunque de alguna forma nosotros diríamos, y cualquier persona con una mentalidad naturalista diría, bueno, las aves salen, buscan su comida y todo es parte de un ciclo natural. Pero aún así, y vamos a hablar más de esto, la doctrina de la providencia nos enseña que aún este ciclo natural se da porque Dios lo está sosteniendo y Dios está permitiendo que todo eso suceda, ¿no? Entonces, es parte de la providencia de Dios. Em, la provisión, el cuidado amoroso incluso de Dios a la creación. Pero hay una segunda área de la providencia que es el área del gobierno. Dios dirige la historia y Dios dirige la historia a sus propósitos, a los propósitos soberanos. Entonces, no es que Dios solamente provee a su creación, sino que también Él gobierna todo lo que sucede en la creación, el curso de los eventos históricos, los eventos naturales, como había mencionado, todos estos ciclos naturales, todo esto está bajo el gobierno de Dios y con una intervención activa que lleva a todos los eventos a cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, sobre este tema del gobierno también hablaremos que aquí es donde surgen ciertos desacuerdos o cierto debate, hasta qué punto este gobierno incluye las decisiones de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? O si es que los seres humanos tienen decisiones libres, cómo Dios puede llevar las cosas a sus propósitos si el ser humano decide libremente. Entonces ahí viene los desacuerdos. Aquí en este punto habrá quienes creen en puntos de vista como el teísmo abierto, no sé si han escuchado de esto, muchos llegan a negar que Dios sea omnisciente, que Dios conozca lo que va a pasar en el futuro, o sea, Dios dirige, pero no necesariamente sabe lo que va a pasar en el futuro por lo complicado que suele ser precisamente relacionar estos puntos de vista. Si el ser humano es libre y toma decisiones propias, cómo Dios puede guiar los asuntos de la historia hacia sus propósitos, ¿no? Entonces, aquí es un poco el desacuerdo. Pero si de algo estamos de acuerdo todos, es que sea como sea, los medios podemos estar en desacuerdo cómo son los medios en que Dios gobierna, pero de que Dios gobierna, en eso todos estamos de acuerdo. En el hecho de que a la final la historia va a llegar a cumplir el, el plan de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reino domina sobre todos. Entonces, de que Dios es soberano, Dios es soberano, ¿sí? Aquí en este texto de los Salmos, el trono de Dios obviamente simboliza su autoridad suprema sobre todo, ¿sí? Es su gobierno, asegura que aunque las circunstancias a veces parezcan caóticas o que no hay control, esto nos asegura que no, sí hay un control. Dios está teniendo un control ahí, ¿no? Hay pasajes que precisamente nos muestran esta tensión y este desbalance en cuanto a responsabilidad humana y soberanía divina, que a la final todos concuerdan en que hay una soberanía divina, pero los medios, como digo, es el tema. Ustedes saben la historia de José en Egipto, por ejemplo, ¿no? El José del Antiguo Testamento que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y pasó por tantas penurias hasta llegar como gobernador de Egipto, ¿no? Saben la historia.
En el capítulo 50, en el versículo 20, José les dice a sus hermanos, a todos a los que le hicieron todo este daño, les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, ¿sí? Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ahí está. Por un lado, José no les quita la responsabilidad a los hermanos, porque les dice, ustedes pensaron hacerme mal. O sea, fueron sus pensamientos, fueron sus acciones, ellos fueron responsables de sus actos, pero dice José, pero Dios lo encaminó para bien. O sea, a la final, aún de los actos de los hermanos, Dios podía tener el control, que los encaminó para bien. Entonces ahí está un poco esa tensión, ¿no? Y como digo, la forma de explicar esta tensión es un poco donde surgen los desacuerdos, ¿sí? Entonces, el desacuerdo no es si Dios gobierna o no gobierna. Todos estamos de acuerdo que Dios gobierna y que es soberano. El desacuerdo es cómo están los medios en los que se da ese gobierno, ¿no? Bien, entonces hemos dicho que la providencia involucra el proveer, involucra el gobernar y también en este caso involucra el preservar, ¿sí? Está mal escrito, disculpas, pero hay que corregir esto. Preservar. Aquí se refiere a que Dios mantiene en la existencia al universo que Dios creó, ¿no? Que Dios no solo creó el universo, sino que lo preserva activamente, manteniéndolo en el orden, manteniendo la existencia en orden, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 1:17 dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Sí? Por medio de Él forman, en el sentido presente, Dios sigue formando todo, de todo un todo coherente, ¿no? En este pasaje se refiere a Cristo, obviamente, pero como un sustentador también de todas las cosas. Es decir, la creación no subsiste por sí misma, sino que depende de la acción constante de Dios para su mantenimiento, ¿sí? Y aquí también es interesante, y a veces también ahí hay un poco de desacuerdos. Yo les pregunto solo para pensar un poquito. ¿Qué pasaría si Dios, es un caso hipotético, no quiere decir que esto pase, pero poniendo la metáfora, si Dios decidiera tomarse vacaciones, digamos, Dios se va a tomar 15 días de vacaciones y no va a hacer nada en el mundo, ¿será que ese mundo puede existir por sí mismo esos 15 días? Y ahí habría discusión también. Muchos dirían que el mundo es como un reloj. A veces se usa esta hipótesis del reloj, mejor dicho, la metáfora del reloj, comparando a Dios como el quien creó el reloj, ¿no? El relojero, Dios creó el reloj. Pero este relojero, ¿no? Este creador del reloj puede irse de vacaciones 15 días y el reloj sigue funcionando. Entonces muchos dirán, sí, el planeta, el mundo, el universo, las galaxias, todo puede seguir funcionando. Pero en realidad ese es el enfoque de la Biblia. Más bien la Biblia, y eso lo veremos también en algunas clases, como que nos da a entender que de una u otra forma Dios está constantemente sosteniendo y sustentando y preservando el mundo, ¿sí? Y bueno, y esta no es una discusión nueva, o sea, ya desde tiempos de San Agustín ya se discutía un poquito este, este tema, ¿no? Entonces, muchos, más bien que tengan un enfoque un tanto deísta, ustedes conocen la diferencia entre el teísmo y el deísmo. En el deísmo, básicamente sería como creer en el Dios del reloj, o sea, como el relojero, ¿no? Que creó y tranquilamente puede ausentarse totalmente de la creación, porque ya creó con todas las cualidades para seguir su curso, ¿no? Sería como esta posición nos llevaría, o tendría el peligro de poder caer en ese deísmo, porque el teísmo cristiano más bien es de creer en un Dios que constantemente está actuando para preservar su creación. Bueno, eso en cuanto a esos puntos de vista, ¿no? Em, ok, ok. Bueno, hasta ahí, mis queridos hermanos, no sé si hay alguna inquietud
preguntas sobre lo que hemos visto, estos conceptos eh, básicos, ¿no? De la doctrina de la providencia, o si tiene alguien algún comentario. Como dije, pueden poner el icono de levantar la mano en el Zoom y podemos estar en contacto, ¿no? Adelante, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, que háganse la manito y le vamos a ceder el micrófono, le abrimos el micrófono. ¿Alguien levantó? ¿Jonathan levantó la mano? Sí, mi hermano Jonathan, adelante. Mis cordiales saludos, profesor Hugo, así también a cada uno de los hermanos ahí presentes. Mire, tenía una consulta para hacerle, más que una consulta para que nos lleve un poco la reflexión a cada uno de nosotros, ¿no? Sobre el tema de la providencia, en el punto número 1, usted nos enseñaba que la providencia, ahí, como dice ahí, incluye el cuidado amoroso de Dios por todas sus criaturas. Y hoy en día ahí diferimos en el tema de la providencia con los milagros de Dios, con algunas personas, los cuales los ven, un ejemplo, una sanidad de alguna enfermedad, lo ven como un milagro y no como providencia. Eh, ¿De qué manera se le podía llegar a explicar o de qué manera la podría explicar usted, profesor, para que no sea tan contradictorio cuando nos oponemos ante esas circunstancias, ¿no? Cuando las personas nos presentan esa objeción con respecto a la providencia? Jonathan, la objeción es que Dios no puede hacer milagros, o no sé si tengo claro. No, la objeción sería diferenciar lo que es providencia contra el milagro. Mm. Ya, sí, sí, sí. La situación, Jonathan, es que no hay que diferenciar en esto, ¿no? Porque el milagro es parte de la providencia. Cuando yo digo que en este punto uno, proveer, la providencia incluye el cuidado amoroso de Dios por todas sus criaturas, Dios puede hacerlo por diferentes métodos. Entonces, por lo general lo hará de forma natural, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, usando obviamente esto. Dios hará que tengamos el sustento y todo esto, pero habrá ocasiones en donde Dios obre milagrosamente. Y ahí es cuando los milagros también son parte de la doctrina de la providencia divina. ¿Sí? Es decir, la providencia es cómo Dios gobierna, cómo Dios provee y cómo Dios preserva su universo. Y como digo, los métodos, los medios que Dios use, pues ya son variados. Y los milagros es uno de ellos también. Perfecto, muchas Mm. gracias, profe. Sí, está ahí aclarado la. Es decir, no habría contradicción, ¿no? Porque el milagro es parte es una forma en cómo Dios provee también. Sí, yo le hacía la pregunta, vio, porque hoy en día es muy recurrente escuchar que se divide, ¿no? Lo que es la providencia con lo que es milagro, se los separa y se los toma de diferente manera y se los explica de diferente manera, ya sea uno y el otro. Yo también lo Mm, veo, también lo veo en el aspecto que la providencia es un milagro que va bajo la voluntad de Dios. Lo ujú, veo de ese ujú, punto, pero me ha tocado hablar con personas que los separan, a providencia con milagro, y ujú. lo atribuyen a los milagros en el tiempo de los apóstoles, que podría ser en el cesacionismo, ¿no? Mm. Que, Bueno, ese es otro tema, ¿no? Hablar de si los milagros continúan o no, claro, ya sería ahí otro debate, pero de que Dios usó los milagros y para muchos Dios, bueno, muchos de nosotros Dios sigue usando los milagros, es parte de la providencia. Ahí más bien el tema es, por ejemplo, lo que yo decía sobre el deísmo y el teísmo, cuando muchos tienen una idea de un Dios como inmanente o trascendente, mejor dicho, un Dios que, como el Dios del deísmo, aprovechando una pregunta que hay aquí en el chat, ¿no? De Leandro, dice yo respecto distintivo entre el teísmo y el deísmo. Básicamente es eso, un Dios trascendente que por lo general no tiene actuación directa con la creación, ¿no? Como había dicho, el Dios del reloj, el creador que creó el reloj y el reloj funciona por sí mismo. Entonces, muchos tienen ese concepto de Dios, un Dios trascendente al punto de caer casi en el tema del deísmo, ¿no? Pero
quienes creemos en la acción directa de Dios, en los milagros, creemos más bien en un Dios inmanente, ¿no? Que se puede relacionar con Él, se puede tener contacto con Él. Entonces, básicamente, esa es yo creo que a veces lo que genera más tensión, ¿no? Creer en un Dios que aunque creó el mundo con ciertas leyes naturales, pues habrá momentos en donde Él mismo activamente decida cambiar estas leyes, ¿no? De forma sobrenatural. Entonces, más es como a dónde estamos viendo, a un Dios trascendente o a un Dios inmanente, es más bien la idea ahí, ¿no? Eh, Claro. bien, Mm, eh, Mi hermano de Iglesita tenía una duda, estaba levantada su mano. sí, sí es cierto que estaba levantada la mano. Hermano de Iglesita. Hola, sí, no, es que no tenía habilitado el micrófono. Ah, No, perdón. sí, le quería preguntar con respecto a la consulta que hacía Jonathan, a nuestro hermano Hugo, que siempre nos muestra las diferentes interpretaciones que hay de las diferentes miradas teológicas. Justamente esto, eh, sobre la pregunta esta de la providencia versus milagro, si nos podía dar una ampliación simplificada, valga la redundancia, sobre lo que significa justamente para la visión eh, continuista y para la visión teológica en que los milagros ya han cesado, son los cesacionalistas. Ujú, Porque justamente el cesacionalismo es el que de alguna manera hace esta diferencia entre providencia y milagro. Asumen que el milagro, si bien Dios no ha cortado su mano en cuanto a los milagros, no deja de ser milagros, marcan una buena diferencia entre una cosa y la otra. El milagro tiene que tener ciertas características, como por ejemplo que la ciencia prácticamente no pueda comprobar de ninguna manera cómo ocurrieron los hechos milagrosos. En cambio, la providencia, Dios utiliza, entre otras cosas, la medicina, los hechos naturales, la misma naturaleza del ser humano, cuanto a las enfermedades, por ejemplo, cómo trabaja nuestro sistema inmunológico y todo eso. Si vos podías hacer, hermano mío, esa distinción entre una cosa y la otra. ujú. Sí, la situación, mis hermanos, es que la providencia es algo más general que todo esto, que solo la provisión, como dije en el punto uno, ¿no? Providencia es todo de cómo Dios está controlando, preservando y guiando la creación. Providencia es algo mucho general, sí, mucho más general. Entonces, la situación, la pregunta es, dentro de esta providencia divina, ¿están o no están los milagros? Esa sería la pregunta. Para muchos, tal vez para la mayoría de cristianos, los milagros están dentro de la providencia divina. Tal vez habrá alguien que niegue el tema de los milagros y se considere cristiano. Bueno, sería de pensar, pero se podría dar. Digo esto porque en el caso del cesacionismo, aquí también hay que aclarar que el cesacionismo no necesariamente niega los milagros en sí, ¿no? Claro que hay diferentes puntos también dentro de esto, pero los cesacionistas en general lo que niegan son los dones milagrosos, o sea, que las personas puedan tener este tipo de dones sobrenaturales, que es diferente a decir que Dios no puede obrar milagros. Entonces, no necesariamente es entre cesacionistas y continuistas. Pero porque muchos cesacionistas estarán de acuerdo en que Dios sigue obrando milagros, o sea, y sobrenaturales. Entonces, no es tanto por ahí el tema. Pero como digo, la providencia es algo mucho más amplio. Cómo Dios gobierna, cómo Dios provee y cómo Dios preserva su creación. Y dentro de este gobierno, de esta provisión y de este cuidado, están también los milagros. Por eso es que en la mayoría de teologías sistemáticas que nosotros estudiamos, el tema de los milagros se lo menciona dentro de la doctrina de la providencia, porque es parte de cómo Dios está actuando en su creación, ¿no? Entonces, no hay como tanto hay pensar una diferencia.
creo que si es que hay alguien que niegue los milagros, me parece una posición muy complicada bíblicamente, ¿no? Y teológicamente, pero ahí sí habría una diferencia. Pero por lo general no, por lo general no. No sé si si estoy aclarando un poco el tema o si hay alguna confusión más ahí. Bueno, profe, Eh, tenemos dos preguntas más dentro del chat. No sé si gusta contestarlas o seguimos con el programa. ya, veamos, topemos rápidamente, si no ya continuamos, ¿no? A ver, dice Leandro mismo, en providencia de Dios se sujeta a la maldad resultante de una naturaleza caída. ¿Puede él contemplar esa maldad en su providencia? Pues claro que sí, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Porque si Dios es omnisciente, Dios conocía la maldad y de hecho en su plan estaba eh, ya tomado en cuenta esto, obviamente. O sea, no es como que le cae algo de nuevo a Dios, entonces, no. Aclararemos más en cuanto a esto en las siguientes clases también, ¿no? Dice Carla, ¿qué diferencia hay entre la doctrina de la providencia y de la prosperidad? Pues mucho. Como estamos diciendo, doctrina de la providencia es cómo Dios controla toda su creación y en eso como cristianos estamos de acuerdo, que Dios es el que provee, Dios es el que preserva, Dios es el que gobierna su creación. La doctrina de la prosperidad más bien es una tergiversación del tema de la provisión divina. Es más bien la creencia de que Dios, que el deseo de Dios es que prosperemos, por ejemplo, económicamente, en salud y todo eso, y que muchas veces nuestras acciones o el dar dinero o lo que nosotros hacemos, Dios nos retribuye con prosperidad. Entonces, son conceptos antibíblicos, ¿no? Pero no tienen nada que ver, es una tergiversación del tema de la provisión divina, ¿no? La doctrina de la prosperidad. Ok, y como dice Leandro, ya es un milagro que estemos vivos disfrutando este momento. Pues sí, ese es, por la providencia divina estamos aquí. Bien, avancemos un poquito más. Bien, entonces eso como los conceptos teóricos del tema de lo que significa la providencia. Como había dicho, podemos pensar en aplicaciones prácticas sobre esto y tenemos ahí básicamente tres, ¿no? Primero, la confianza en el cuidado de Dios, ¿no? Si Dios cuida a las aves, si Dios cuida a las flores, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Entonces, si en realidad tenemos este tipo de convicciones, yo creo que es una herramienta muy poderosa en contra del estrés, la preocupación, la ansiedad, ¿no? Yo sé que muchas veces lo decimos de memoria, Dios es soberano, pero en la práctica, cuando nos encontramos en situaciones donde nosotros ya no tenemos el control, es difícil a veces convencernos de que Dios sí tiene el control y que al final Dios va a llevar las cosas para bien, ¿no? Y no digo esto como para juzgar ni nada, porque a todos pasa. A mí me pasa y soy psicólogo y sufro de ansiedad a veces, precisamente cuando no encuentro el control de ciertas cosas. Porque nos pasa, a todos como seres humanos nos pasa, pero sí ayuda, y me ayuda en mi caso también recordarme, ¿no? Dios es soberano, Dios tiene el control. Hay cosas que yo no controlo, pero Dios sí tiene el control. Entonces, es una ayuda ahí, ¿no? Como dice el segundo punto, el descanso en la soberanía divina. Saber que a la final, como dice Romanos 8:28, los que aman a Dios todas las cosas, pues ayudan a bien, ¿no? Es un descanso y también es esperanza. Y esto siempre he dicho, la fe cristiana es una fe de esperanza, de que a la final la última palabra en todo la tendrá Dios, ¿sí? Él tendrá la última palabra. Aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de las cosas que nosotros hacemos mal, Dios tiene la última palabra y Él sabe llevar la historia a su propósito. Y ni nuestros errores ni nuestras malas decisiones van a frenar el propósito de Dios. Entonces, eso también es esperanza y es descanso, ¿no? Entonces ahí les dejo esta reflexión, ¿no? Antes de pasar a otro tema. ¿Hasta qué punto este conocimiento de la doctrina de la providencia divina nos afecta nuestra forma de enfrentar el estrés o la ansiedad o este tipo de, de problemas, ¿no? Esto es muy importante, es muy importante. Por eso yo siempre digo, hay temas en la teología que a veces son como muy teóricos, pero siempre hay que encontrar de verle la aplicación
práctica, ¿no? A veces es muy teórico hablar de la soberanía de Dios o los atributos de Dios, ¿no? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y lo estudiamos filosóficamente, teológicamente. Pero al final las aplicaciones prácticas de todo eso, pues son grandes. El rato que nosotros nos enfrentamos a las circunstancias de la vida, saber que tenemos un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, pues tiene grandes aplicaciones, ¿no? Bien, entonces, ahora sí pasamos a temas un poco complejos aquí. Uy, perdón, se me fue la presentación. ¿Cuáles son las tensiones en este debate? Hablando de la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana. Y como les había anticipado ya cuando mencioné esto del gobierno divino, de que Dios gobierna todo lo que sucede en la historia, uno de los desafíos más profundos en esto es armonizar precisamente el tema de la soberanía de un Dios que lo controla todo, que gobierna todo, con el tema de la responsabilidad humana, que implica la capacidad del ser humano de tomar decisiones que tienen consecuencias y consecuencias eternas, ¿no? Entonces, esta tensión aquí ya es la que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cómo Dios puede gobernar la creación, llevar todas las cosas a su propósito, a su plan, que todo suceda como Dios quiere que suceda, y al mismo tiempo que el ser humano sea responsable de sus acciones? Solo para entender mejor el conflicto, regresemos a lo que les había dicho de Génesis 50:20, era no de José, que les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal contra mí. Entonces la pregunta es, ¿los hermanos de José eran responsables del pecado que cometieron contra José? Pues sí, eran responsables, ¿no? Si no fueran responsables, ¿hasta qué punto ellos pueden recibir justicia de Dios si no cometieron, o sea, no eran responsables de sus actos? Pero no, la Biblia le hace a cada uno responsable de su pecado, ¿no? Entonces, si los hermanos de José eran responsables de lo que hicieron, pero al mismo tiempo José les dice, pero Dios llevó todo esto para bien. ¿Cómo Dios puede ordenar que esto suceda? ¿Cómo Dios podía haber planificado que José termine en esa posición? Y al mismo tiempo las decisiones de los hermanos ser decisiones libres y responsables, sobre todo. Ahí es donde surge esta tensión, ¿no? Entonces, porque por un lado hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de que Dios es el que controla todo, ¿no? Por ejemplo, Isaías 46, los versículos del 9 al 11, dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. O sea, bien explícito este texto acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Yo soy Dios, no hay nadie semejante a mí. Yo soy el que anuncio lo que va a suceder desde el principio. Dice, mi propósito se cumplirá y yo haré todo lo que yo deseo. Dios dice eso, yo haré todo lo que yo deseo. Interesante, o sea, es como que no da cabida a que haya algo que Dios no quiera que sucede, ¿no? Que suceda. Entonces, por un lado, hay muchos textos así, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 2:23 dice que Jesús fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Aquí está Pedro hablando de la crucifixión de Jesús. Y Pedro dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado de Dios y el previo conocimiento de Dios. Es decir, todo eso ya estaba planificado, eso era la voluntad de Dios. Pero igual no, pero al mismo tiempo, o sea, las personas que entregaron a Jesús, Judas, por ejemplo, era responsable de sus actos. Y aún así la Biblia dice que eso ya estaba predeterminado. Ahí viene un poco el conflicto, ¿no? Entonces, por un lado, hay muchos textos que nos hablan de la soberanía de Dios, que Él es el que controla todas las cosas,
Pero por otro lado también podemos encontrar muchos textos que hablan de la responsabilidad del ser humano en sus decisiones. Por ejemplo, Deuteronomio 30:19, ahí dice el texto: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida para que ustedes y sus descendientes vivan. Está diciendo Dios ahí: he puesto frente a ustedes la vida y la muerte. Escojan, escojan la vida para que vivan. ¿Cuál sería el sentido de que Dios les diga elijan si no podían tomar una decisión? O si la decisión que iban a tomar ya estaba predeterminada por Dios, ¿no? Entonces, hay varios textos así donde se menciona la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, en Josué 24, también 15, es donde Josué dice, bueno, decidan hoy a quién van a servir, ¿no? ¿A quién van a servir? Decidan ustedes a quién van a servir. O cuando en Hechos 7:51, Esteban, cuando lo estaban apedreando, les dice: tercos, siempre resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. O sea, está hablando de una decisión del ser humano de resistirse a lo que el Espíritu Santo quería. Entonces, hay varios textos así. O Pablo en Corintios, se me fue la cita, pero cuando Pablo dice: Dios no les dejará ser tentados más allá de lo que puedan soportar, sino con la tentación pondrá la salida. O sea, Pablo está diciendo que la capacidad de decidir en ese momento está en el cristiano. Entonces hay una responsabilidad en sus actos. Entonces podremos ver todo un conjunto de textos que hablan de la soberanía de Dios y todo un conjunto de textos también que hablan de la responsabilidad del ser humano, ¿no? Tengo unos dos comentarios en el chat. Dice Leandro, por favor, ¿recuerdas la cita bíblica de Isaías, la que acabé de mencionar de la soberanía de Dios? Esto era Isaías 46, del 9 al 11, ¿no? María dice: mi pregunta es si la providencia de Dios es para toda la creación o solo para sus escogidos, eh, de especial manera. No, la providencia de Dios se refiere a toda la creación y no solo seres vivientes, no solo personas, ¿no?, sino animales y también las cosas, porque providencia tiene que ver incluso con todo lo que Dios obra para preservar la creación. Por ejemplo, el ciclo del agua. El agua es algo inerte, no tiene ni conciencia, no es un ser vivo, pero aún así está actuando en la naturaleza. O sea, Dios, eso es parte de la providencia divina. O como cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: sean perfectos como su Padre es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. La providencia de Dios es de toda la creación. O sea, en todo Dios es soberano. Dios no es soberano solo con sus escogidos, es soberano con todo lo que sucede en la creación. Entonces, providencia abarca todo, ¿no? Yo creo que nos estamos limitando con las preguntas en el sentido de providencia con el hecho de proveer. O sea, el proveer es parte de la providencia, pero como digo, no lo es todo. Es proveer, es gobernar y es preservar, ¿no? Eh, sí, sobre el tema de la provisión, pues bueno, ahí podríamos hablar de qué maneras puede ser especial para sus hijos y todo eso, pero sería solo cierta parte de lo que es la providencia. Providencia es todo, es el gobierno providencial de Dios de toda la creación, ¿no? Bien, pero estamos claros en cuál es la tensión ahí, ¿no? De la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ahora, el tema es cómo se explica esto. ¿Cómo se da una explicación a esta tensión? Aquí nosotros podríamos decir: bueno, esto es un misterio, nadie lo puede dar una explicación, y si intelectualmente podemos vivir con estas dos verdades aparentemente en contradicción y que no, sí, con el descanso de que no vamos a poder entender, pues hay muchos cristianos que han tomado esta posición. Sin embargo, al tratar de estudiar y tratar de explicar ciertas acciones que sí a veces ameritan una explicación, como el tema de la maldad, por ejemplo.
Y ese es un tema complicado. ¿Por qué existe maldad en el mundo? ¿Por qué existe dolor? ¿Por qué existe sufrimiento? Y, y ahí tratar de explicarlo eh, crea ciertos conflictos, o mejor dicho, crea también cierta urgencia de dar una explicación a eso, ¿no? Incluso para defender nuestra fe frente a personas que no son creyentes, tratar de dar una explicación por qué un Dios bueno permite el sufrimiento, si es soberano, si es omnisciente, si es omnipotente, por qué suceden ciertas cosas. ¿Será que hay cosas que se escapan de su control? ¿O Dios está controlando todo, aún la maldad? Y si Dios controla la maldad, ¿será que Dios está provocando la maldad? Entonces, ahí sí viene la necesidad como de por lo menos tratar de dar una explicación. Y el momento que tratamos de dar esa explicación, pues ahí sí surgen diferentes puntos de vista sobre la explicación que se quiere dar. Y de eso es de lo que vamos a hablar en las siguientes clases también, ¿no? Por un lado, habrá quienes creen en lo que se conoce como determinismo. Bueno, antes de seguir, quiero ver si tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿y con relación con la salvación, el hombre puede decidir? Bueno, ese es otro tema y eso ya tiene que ver con la soteriología, ¿no? Ojo que aquí estamos hablando solamente de la providencia, el gobierno en general de Dios, ¿no? El tema de la providencia. Claro, por eso decía yo al inicio, esto se conecta sí con el tema de la soteriología, precisamente por este tema. El hombre puede o no puede elegir a Dios. Y bueno, ahí responderíamos, tanto calvinistas como arminianos diríamos, no, el ser humano no puede elegir a Dios, pero la diferencia es más bien hasta qué punto la gracia de Dios está actuando en todos o solamente en los escogidos. Pero ese ya es tema de la soteriología, ¿sí? El tema de a quién Dios quiere salvar, más lo dejamos en la soteriología. Aquí estamos hablando de la providencia. Porque ojo que el tema del libre albedrío no es solamente un tema soteriológico, ¿no? Muchos cristianos a veces entienden mal esto y piensan que el hecho de que el ser humano tenga una naturaleza caída y no pueda elegir, entonces ya no tiene libre albedrío. Y limitan el concepto de libre albedrío solo al tema soteriológico, cuando no, libre albedrío está en todo. Desde que yo me levanto en la mañana y decido qué ropa me voy a poner, es libre albedrío. El hecho de decidir qué pecado voy a cometer, ¿no? Es libre albedrío. Entonces, involucra todas las decisiones, porque al final todas mis decisiones de una u otra forma influyen en las cosas que van a pasar y hasta qué punto Dios está controlando todas mis decisiones o no. Entonces, por eso es que providencia es un tema mucho más amplio que solamente lo soteriológico. Ojo con eso, ¿no? Bien. Em, sí, ahí entra lo que es el tema del monergismo y sinergismo que comenta Leandro también, ¿no? Dice Jonathan, ¿qué responder bajo objeción si Dios es soberano y proveedor? ¿Por qué permite a un hombre? Sí, es el tema de la maldad, ¿no? La teodicea del mal, ¿no? ¿Por qué permite a un hombre matar, violar, robar, aún así guardar la vida de ellos luego de su acto? Esa es la pregunta, es la pregunta, Jonathan. Y es precisamente lo que para responder esa pregunta se han desarrollado diferentes puntos de vista. El primer punto de vista aquí es el determinismo teológico. ¿Qué sería determinismo teológico? La idea de que todo lo que ocurre está determinado por Dios. Dentro del determinismo hay como ciertos niveles también, pero para hablar en un extremo, el determinismo exhaustivo, quiere decir que todo lo que ocurre está determinado por Dios, aún las decisiones humanas, aún las decisiones del ser humano están determinadas por Dios. Esa sería una posición como extrema del determinismo, ¿no? Em, Algunos cristianos creen que el hecho de que Dios sea soberano necesariamente significa que Dios tiene que determinar todo lo que sucede. Y es como que piensan que es lo mismo, soberanía de Dios y determinismo.
y ya vamos a ver que no necesariamente es lo mismo, que hay otras formas de ver la situación, pero para muchos cristianos lo ven de esa forma. Si Dios es soberano, entonces Dios tiene que estar determinando todo, incluso las decisiones de los seres humanos. Dios necesita tener un control de todo. Ahora, obviamente, esta perspectiva se va a enfrentar con objeciones. Y como decía, es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Precisamente la próxima clase hablaremos del determinismo. Las objeciones serían, pues, la más fuerte ahí en este punto, la pregunta que hace Jonathan. Eh, una persona, un hombre que viola a una niña, por ejemplo. Ese acto lo determinó Dios. Dios determinó que esta persona viole y asesine a una niña. Pues quienes afirmen el determinismo absoluto van a tener que dar una respuesta a eso. ¿Cómo Dios puede determinar algo así y no ser a la final Dios el responsable del acto, sino que la responsabilidad recaiga sobre la persona que hizo esto, el violador? Entonces, el determinismo exhaustivo se va a enfrentar con este tipo de objeciones, ¿no? El pecado en general. ¿Por qué Dios me va a castigar a mí por mis pecados si al final pequé porque Dios decidió que yo peque o determinó que yo peque? Entonces, esas serían las objeciones. Ahora, para tratar de responder un poquito a esto, o entendiendo las dificultades del determinismo exhaustivo, muchos cristianos han desarrollado un punto de vista que se conoce como compatibilismo, ¿sí? El compatibilismo sostiene que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no se contradicen. O sea, lo que quiere decir es que son compatibles. Quienes afirman el compatibilismo dicen que es compatible afirmar que Dios está determinando todo y al mismo tiempo afirmar que el ser humano es libre y responsable de sus acciones. La mayoría de cristianos calvinistas optan por alguna posición compatibilista. Y dentro de esto hay diferentes explicaciones, o yo diría que hay diferentes tipos de compatibilismo, ¿no? Porque no todos los hermanos calvinistas lo están presentando de la misma forma, pero por lo general todos tratan de presentar cierto tipo de compatibilismo. Por lo general, lo que hacen muchos, entre ellos Wayne Grudem, por ejemplo, en su teología sistemática, es hablar de lo que se conoce como la libertad de voluntad. Entonces es como un poco redefinir lo que es el libre albedrío. Y lo que diría un compatibilista es que el ser humano es libre porque los actos que está cometiendo salen de su propia voluntad. Entonces libre porque era su voluntad, su deseo hacer eso. Entonces es responsable. Pero al mismo tiempo lo que diría un compatibilista es, pero él no tenía la opción de hacer otra cosa. No iba a hacer otra cosa y no podía hacer otra cosa. Entonces ahí es como que se cambia un poquito el concepto del libre albedrío, porque el libre albedrío libertario, que es el concepto en sí, significa que el ser humano, que sus decisiones nacen de él y que en muchos casos estaba abierta la posibilidad de hacer algo diferente o de abstenerse de hacer eso. Entonces, eso sería en el sentido estricto libre albedrío. Pero el compatibilista diría no, en ese sentido no, sino más bien en el sentido de que la acción que hizo lo hizo con su propio deseo, aunque no tenía la opción de hacer algo diferente, porque el plan de Dios era este, que él haga eso, pero lo hizo con su propio deseo. Bueno, ahí hay asuntos filosóficos un poco complicados de explicar de cómo se puede dar este compatibilismo. Por ejemplo, Wayne Grudem, en la teología sistemática, él explica de esta manera. Él dice, imaginémonos una novela, un libro, un autor escribe un libro, no escribe una historia, una novela, en donde en esta novela hay un personaje que es asesino y empieza a matar a muchas personas. En el libro, en la novela, el responsable de estos crímenes, pues es el asesino, el personaje, el quien mató. Pero detrás de todo el libro está el autor quien escribió la historia. Entonces, Wayne Grudem lo explica de esa manera. Desde mi punto de vista, termina siendo bastante determinista, porque al final, si Dios es el escritor, de cierta forma, también hay responsabilidad en eso, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, que el compatibilismo busca la manera de afirmar o explicar que las dos cosas
son verdaderas, la responsabilidad humana y la soberanía divina. Sería ese un segundo punto de, de vista, ¿no? Veamos un poco los comentarios. Ok. Ujú, 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 ujú. Ya, gracias por compartir ahí los enlaces de las redes sociales. Y bien, y un tercer punto de vista sería el tema del libre albedrío. Y específicamente hablando del libre albedrío libertario, porque como digo, a veces la expresión libre albedrío se le puede entender de muchas formas, como tratan de explicarlo los compatibilistas, pero libre albedrío libertario, o libertad libertaria, como muchos lo llaman, sostiene que los seres humanos tienen una capacidad genuina para tomar decisiones, que no hay una coacción divina, o sea, que no es Dios quien está determinando las decisiones, ni hay nada externo al ser humano que determine esas decisiones, sino que sus decisiones nacen del ser humano. Entonces, quienes creen en este libre albedrío libertario no es que no crean en la soberanía divina. Sin embargo, lo que creen es que Dios puede seguir siendo soberano y Dios puede seguir llevando la historia a sus propósitos, a sus planes y a sus fines sin necesidad de interferir en el libre albedrío de las personas, en esta capacidad de decidir, ¿no? Entonces ahí vienen explicaciones, especialmente de dos tipos. Por ejemplo, las explicaciones del arminianismo con ciertos conceptos como la presciencia simple, que es este preconocimiento de Dios del futuro, en donde con base en eso Dios puede eh, tener el control de la historia. También es bastante complicado explicarlo desde el arminianismo esto, desde la presciencia simple, mejor dicho. Pero existe una explicación que quienes conocen y saben y han seguido un poco mi trabajo saben que es lo que yo considero la mejor explicación al respecto, que es el tema del molinismo. El molinismo con el tema del conocimiento medio, el hecho de pensar que Dios ya conoce no solamente lo que cada persona hará en diferentes circunstancias, sino lo que Dios conoce lo que haría si las circunstancias fueran diferentes. Y con base en que Dios conoce cuáles decisiones tomaría un ser humano en diferentes circunstancias, Dios puede ordenar las cosas puede ordenar su creación para que al final se cumplan sus propósitos sin necesidad de interferir en el libre albedrío, en las decisiones que toman los seres humanos. Es decir, Dios seguiría siendo soberano, incluso más soberano, en el sentido de que puede usar las decisiones, a veces incorrectas, del ser humano. Entonces, en el libre albedrío, obviamente, se explicarían estas dificultades, como el problema del mal, ¿no? Al afirmar que al final son decisiones libres de la persona que cometió el mal. Dios lo conocía, sí. La dificultad en este punto de vista sería decir, Dios lo conocía y no lo evitó. Ahí sí habría también ciertas dificultades que igual tiene que explicar un molinista, un arminiano, tiene que buscar cómo explicar. Y como digo, de eso hablaremos en la tercera clase, donde vamos a hablar específicamente del libre albedrío libertario, donde hablaremos más de las explicaciones más molinistas, ¿no? Porque el arminianismo en realidad no profundiza mucho en esto. Incluso aquí hay un tema interesante, tal vez a muchos hermanos arminianos no les puede caer muy bien, pero yo creo, es una teoría personal, que Jacobo Arminio, en cuanto a la providencia, era molinista. Y de hecho tengo textos de Arminio de las declaración de sentimientos y disputas públicas, eso los presentaré en la tercera clase, en donde Arminio afirma que para entender la providencia divina se tiene que leer a los jesuitas, él los llama así, que precisamente los jesuitas eran los molinistas de su tiempo, para entender el tema del conocimiento medio y que Dios puede preservar su creación solamente haciendo uso de este conocimiento medio. Entonces, yo creo que en este tema de la providencia, Arminio era molinista. Claro, en la soteriología, creo que Arminio se quedó con la presciencia simple, sí, no habla mucho del conocimiento medio, pero en este tema de la providencia, sí, ¿no? Entonces, más en la tercera clase hablaremos un poco de esto, del tema del molinismo, ¿no? Que serían los tres puntos de vista.
Bien, lo que hemos hecho en esta clase es esto, una visión panorámica de lo que es la doctrina de la providencia, los diferentes puntos de vista y los desafíos que implica para dar estas explicaciones, ¿no? Y llevar esto a eh, a comprender mejor cómo se da esta relación, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la, la explicación de esta primera clase. La pregunta que nos dice Jonathan, dice, ¿esa definición de libre albedrío libertario sería molinista o general? Es general, no tiene que ver con el molinismo. Es una definición filosófica de lo que sería el libre albedrío o lo que sería la libertad libertaria, ¿sí? Como digo, los hermanos compatibilistas suelen definir libre albedrío de una manera diferente, pero técnicamente, como digo, y filosóficamente, no. Libre albedrío libertario es que todas las decisiones del ser humano nacen del ser humano, no son coaccionadas por nada externo al ser humano. Ahora, claro que eso hablaremos también en la tercera clase. Dentro de esta libertario, libertarismo libertario, hay también algunos, se podría decir, extremos, ¿no? ¿Cómo se llama? Todo un espectro en esto, ¿no? Así como en el determinismo hay quienes van al determinismo exhaustivo, quienes son menos deterministas, quienes son compatibilistas. Asimismo, en el libre albedrío no todos van a una libertad libertaria al extremo. La mayoría de molinistas o arminianos creen en lo que se llama el libertarianismo suave. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Es que el ser humano tiene libertad de tomar decisiones en cuanto a su naturaleza le permita. O sea, sí se cree que hay ciertas limitaciones en la naturaleza que el ser humano que le permite, mejor dicho, le impiden tomar ciertas decisiones. Ese sería un libertarianismo suave, pero como digo, eso lo hablaremos en la tercera clase, ¿no? Entonces, sí, como dice Mao, estaría vinculada a la teoría del determinismo providencia divina con el destino del ser humano, claro, o sea, de eso hablamos, de que Dios tiene el control del destino del ser humano, todos, por ejemplo, por lo menos en el teísmo clásico o los teólogos o más conservadores, todos estamos de acuerdo que Dios tiene el control y que Dios controla el destino del ser humano, eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, de pronto, como digo, la diferencia es cómo son los medios que Dios usa para llevar este destino a su fin, ¿no? Cómo Dios lo hace, cómo lleva esto a, a su, a su punto, ¿no? Un saludo, Adriano, qué bueno verte por aquí. Eh, creo lo mismo, dice. Chévere, chévere, chévere. Como buen metodista. Bien. Entonces, eso, ¿no? Si hay alguna inquietud, algún comentario más, podemos responder. Si no, eso sería por esta clase. Les comento que la próxima semana seguimos los martes con este curso, pero los lunes, a partir del próximo lunes, voy a estar enseñando un curso en mi canal de YouTube. Esto será sobre mi canal de YouTube, sobre exégesis de la Navidad. Vamos a hacer un análisis histórico de todo lo que es la Navidad, y especialmente de los textos de Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2. Hay un análisis histórico y todo esto, y de estos textos también. Entonces, por eso el curso será exégesis de la Navidad. Será los lunes a la misma hora, 7 de la noche, hora de Ecuador. Entonces, quienes quieran seguir pueden conectarse a mi canal de YouTube, Cibersaulo, ¿no? Cibersaulo o mi otro canal que se llama Todoteos, en los dos estará saliendo, ¿no? Bien. Excelente, profesor. Pues muy bien. Entonces ya saben, mis hermanos, pueden seguir al hermano por las redes sociales. Mi hermano Johnny ya les pasó los links, los enlaces para que se unan al canal, a los canales, al grupo la próxima clase. Mi hermano creo que es el hermano Melvin, tiene la mano levantada. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano Beto. Profesor, Melvin. excelente ponencia, mi hermano. Wow, compleja, honestamente. Saber dominar este tipo de posturas, de puntos de vista, mi hermano, como usted lo sabe hacer, wow, requiere mucha diligencia.
Vamos a ver, mi hermano, entiendo que es un tema, como usted lo mencionó, pues tienen diferentes puntos de vista, interpretaciones y todo. Y mi pregunta iría, mi hermano, los padres de la iglesia podrían ser los prenicenos o los posnicenos. ¿No tiene usted en mente si alguno de ellos tocó este tema de la providencia divina? Y si lo tocaron, mi hermano, ¿por cuáles de estas posturas se decantaron? Aunque sabemos pues, que los padres de la iglesia pues no son infalibles, pero nos pueden dar una buena referencia que creía la iglesia en sus primeros siglos, ¿no? No sé, mi hermano, si se le viene a su mente o alguno de sus estudios haya tocado este tema de los padres de la iglesia sobre, particularmente sobre la providencia divina. Esa sería mi pregunta, profesor, y muchas gracias, mi hermano, por la clase, muy edificante. Bendiciones. Chévere, chévere, Melvin, gracias por la pregunta. Es interesante esto, es importante mencionarlo. En este momento no tengo citas exactas, como dije, de pronto la próxima semana, la siguiente, vamos a hablar de eso porque tenemos que hablar. Pero en general yo diría, y muchos pueden estar de acuerdo con esto, que los padres de la iglesia, al hablar de la providencia, enfatizaban mucho el libre albedrío. Mucho libre albedrío. Y yo creo que sí, a mis hermanos calvinistas también yo respeto mucho y sé que no les va a gustar mucho esto, pero podríamos hablar bastante de esto y creo que el consenso sería que en los padres de la iglesia primaba el tema del libre albedrío, de la responsabilidad humana, ¿sí? No había una explicación teológica, porque ellos no hicieron una teología sistemática sobre estos temas, como para explicar cómo Dios puede seguir siendo soberano y el ser humano responsable. O sea, ahí no habría una explicación en sí, pero de que creían en el libre albedrío, sí lo hacían. El tema con el determinismo surge un poco más con Agustín de Hipona, y esto sí es así, ¿no? Agustín de Hipona al enfatizar o al escribir probablemente en contra de Pelagio, como Agustín entendía Pelagio, como que se fue al otro extremo y enfatizó mucho el tema del determinismo divino. Entonces, tampoco al extremo, pero sí desde ahí, desde Agustín, eh, entiende más este tema de la soberanía en ese sentido de determinismo, ¿no? Pero antes de Agustín, no creo, no creo. Habría que consultar más todas estas citas, pero ese sería mi punto de vista hasta aquí. La próxima semana podría traer más profundizado este tema también. Excelente, profe. Bueno, si alguien más no tiene otra pregunta, yo tengo una pregunta, profe, pero esta puede ser muy controversial. Si usted Ajá. decide o dice que esta pregunta no, adelante, profe, no hay problema. Échale, mi Yo, hermano. gracias, hermano. Eso, ahora sí que leyendo y entendiendo un poquito lo que es el libre albedrío, el libre albedrío libertario, esta puede caer en la herejía pelagianista. Ya, hay que entender una cosa, ¿no? Comúnmente el pelagianismo es considerado como esta creencia de que el ser humano no ha sido afectado por la naturaleza caída o no ha sido afectado por el pecado original y que conserva todas sus facultades. Se ha acusado así, ¿no? Yo sé que hay trabajos académicos actualmente que dicen Pelagio no era tan pelagiano como se le acusa, porque más sabemos de Pelagio por lo que Agustín escribió de Pelagio, más que de Pelagio mismo, ¿no? Pero bueno, generalmente se cree que esa era la herejía pelagiana, que negar el impacto de la naturaleza, del pecado original en el ser humano. Entonces, yo creo que quienes creemos en el libre albedrío libertario, no negamos especialmente dentro del arminianismo o del molinismo, no negamos este impacto del pecado original o el impacto en la naturaleza pecaminosa, no necesariamente. Como dije, el libertarianismo suave afirma que el ser humano es libre para tomar decisiones, pero si hay limitaciones en su naturaleza, especialmente en una naturaleza caída, pues habrá decisiones que no puede tomar, como elegir a Dios o ir a Dios. Entonces, en ese sentido, ni el arminianismo, ni el molinismo, ni quienes somos cristianos y creemos en el libre albedrío libertario, caeríamos en herejía pelagiana, ¿no?
porque no es así. No afirmamos que el ser humano pueda hacer todo lo que quiera hacer, o sea, y eso nadie podría afirmarlo. Yo siempre he puesto esta comparación y he dicho, yo quisiera poder volar, pero obviamente no puedo volar porque ahí tengo limitaciones en mi naturaleza. Si me lanzo de un edificio, pues me muero, ¿no? Entonces, obviamente yo no puedo volar. Entonces son limitaciones de mi naturaleza. Pero eso no significa que yo no tenga libre albedrío, porque tengo libre albedrío. Entonces, de igual manera, si el ser humano no puede elegir a Dios, no significa que no tenga libre albedrío. Simplemente hay limitaciones en su naturaleza, porque es una naturaleza caída que le impide hacer ciertas cosas. Pero eso como digo, no contradice el libre albedrío. Porque como dije hace un momento, por lo menos puedo decidir qué pecado voy a cometer. Eso es una decisión personal, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, sí, no creo que, si somos cristianos bíblicos, no caeríamos en el pelagianismo entendiéndolo así, ¿no? Excelente, me pareció perfecta su explicación, profe. Mm, Bueno, Gracias. el hermano Mau, adelante, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente exposición, hermano, Hugo, y pues ahora sí que es un tema bastante amplio. Se me vino a la mente la cita bíblica de Jeremías 1:5. Antes de que te formas en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Podría ser, bueno, obviamente, pues Dios sabe, digamos, desde antes, cómo va a ser nuestra vida. Y esta cita, pues algunos lo usan precisamente como, pues, parte de la doctrina del determinismo, ¿no? Para decir que desde antes Dios sabe de alguna forma nuestro futuro. Entonces, lo que vamos a hacer, y pues cómo vamos a, cómo se va a desarrollar nuestra vida como tal. Entonces, dado que precisamente Dios es un Dios de la providencia, un Dios precisamente, eh, ah, pues que gobierna, como usted lo ha dicho, todo, y me pongo a pensar, por ejemplo, en casos de bebés incluso, ¿no? Que llegan a nacer y fallecen, ¿no? Entonces, tienen corta duración de vida o personas longevas y demás. Entonces, eh, digamos, podría ser digamos, una providencia más allá de, bueno, sí tomamos nuestros actos por voluntad propia, pero también desde un inicio, ahora sí que como usted lo decía en la novela, ¿no? Dios sabe cuándo va a terminar nuestro libro, ¿no? Nuestra novela como tal, a pesar de las decisiones que tomemos, ¿no? Ah, y otra, qué tan relación tiene la providencia divina? Y a lo mejor habrá algo de ello en la física o en la ciencia, específicamente en la física. Lo que es, por ejemplo, la entropía y algunas teorías cuánticas y demás. Yo sé que Dios gobierna todo, Dios provee, pero ¿hay alguna relación con las teorías físicas sobre el tiempo y pues esta cuestión de la eternidad y nuestra relación con Dios a partir de las decisiones humanas y de lo que Dios ya sabe de antemano qué va a pasar con nosotros, tanto como creación como escogidos? Sí, gracias, mi hermano. Es un tema bastante amplio y son preguntas bastante amplias, ¿no? Lo bueno es que tendremos 2 clases más para hablar de esto. Y ciertamente el tema de la providencia abarcaría muchas clases más, ¿no? Empezando por este tema de la física, es interesante, ¿no? Yo les hacía una pregunta al inicio. ¿Creen que si Dios se toma vacaciones 15 días, el mundo sigue funcionando y siguen pasando las cosas como tienen que pasar, siguiendo la metáfora del relojero? Habrá cristianos o filósofos que respondan que sí,
porque de alguna forma todas las leyes de la física, lo que tú mencionas, ¿no? La entropía y todo, bueno, todo lo más, cómo está funcionando las cosas, como que de alguna forma Dios ya dio el arranque de que eso siga funcionando así y podría seguir funcionando así. Pero habrá también teólogos que digan no necesariamente, o sea, aparentemente a la investigación el ciclo del agua seguirá aunque nadie intervenga. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que a la final es Dios quien está interviniendo para que el ciclo del agua siga constantemente dándose, ¿no? Entonces ahí también hay muchos temas que se puede abarcar en ese punto de vista. Pero de que de alguna manera Dios controla hasta la física cuántica que nosotros no entendemos, el ser humano no entiende, pero Dios está. Ahí muchos hablan de que hay cosas que no se puede conocer, que es indeterminado en la física cuántica, pero indeterminado para nosotros, pero a la final Dios está controlando y tiene, como decía Einstein, no, Dios no juega a los dados. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro lado, el tema de que si Dios escogió a alguien desde el vientre o desde la eternidad y se van a cumplir sus propósitos y todo eso, todos estamos de acuerdo en eso. El tema de que Dios conozca el destino de alguien, y yo te conocí y sabía que ibas a hacer eso, estamos de acuerdo, porque eso es parte de la omnisciencia de Dios. La pregunta más bien es cómo Dios lo logra, cómo Dios logra ese objetivo, que se cumpla su propósito, su destino en esa persona y que al mismo tiempo esa persona sea responsable de sus decisiones. Esa es la pregunta más bien, porque el hecho de que Dios lo conozca, todos estamos de acuerdo. Ahora hay que tener en cuenta que el conocimiento no determina nada, ¿no? O sea, muchos dicen, si Dios ya conoce lo que va a pasar, entonces es porque Dios ya lo determinó. No, no necesariamente. O sea, conocer no significa que Dios necesariamente lo haya predestinado, ¿no? O sea, el conocimiento no predetermina. Pero bueno, eso hablaremos las próximas clases un poquito más, cómo se da cómo se puede dar este medio. Y precisamente ahí veremos cómo se explica de los diferentes puntos de vista que las dos cosas se den, que Dios haya designado o elegido a una persona para llevar a cierto destino y que al mismo tiempo esa persona haya tomado decisiones responsables. ¿Cómo lo explicamos? Hay tres puntos, tres explicaciones básicamente, es las que vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Bien, eso sería, ¿no? Es que estas preguntas eran para responderlas en todas las clases que vienen, por eso menciono solo eso. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Sé que hay algunos comentarios, pero todas estas preguntas se van a ir respondiendo en la, en las clases que vienen, ¿no? Como dice Adriano, hay que hacerle un poco justicia a Pelagio. Sí, hay trabajos académicos que bien interesantes sobre, en realidad, el pelagianismo, ¿no? Si Pelagio era pelagiano. Esto es interesante. Los de las clases de exégesis de la Navidad serán a la misma hora, 7 de la noche, hora de Ecuador, pero los días lunes, ¿no? Bien. Entonces, sí, esta clase está siendo grabada. Mis hermanos me van a pasar a mí también el video porque quiero subirla a mi canal también. Y lo subiré a la plataforma del Instituto Bíblico Todo Teos también. Y bueno, ya les hablaré en las próximas clases un poco más de eso también. Bueno, yo me tengo que desconectar, mis queridos hermanos. Gracias por haberse dado cita, ¿no? Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, ¿no? Excelente, profesor. Pues parece que es un excelente tema. Todos tenemos muchas preguntas, muchas cosas que todavía dilucidar. Y primeramente Dios, en estas clases que vienen, vamos a poder esclarecer todo. Le agradecemos mucho, profesor. Eh, la cuestión de las clases sí están quedando grabadas. Próximamente las vamos a subir al canal de YouTube. Se las vamos a pasar a usted también, profesor, para que también respectivamente en sus canales las suba. Entonces, pues, profesor, antes de que se vaya, ¿nos podría despedir con una oración? Claro, claro, excelente, sí, sí. Oremos. Gracias, amado Dios, por esta noche, por mis hermanos, por todos quienes se han conectado y hemos podido compartir este tema. Independientemente de la posición teológica, queremos agradecerte porque tú eres soberano y tú
Tú sostienes la creación, tú provees, tú llevas todo a tus propósitos. Ayúdanos a nosotros a confiar en eso, a confiar que tú tienes el control y que eso nos dé paz y descanso, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos a comprenderte mejor, guía tú nuestra mente, nuestro corazón sobre todo, Señor, y ponemos todo esto en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Perfecto, excelente, profesor. Muchas Pues, gracias. dejamos abierto a todos los hermanos para que se puedan despedir. No sin Muchas antes decirles gracias, que se- bendiciones por todo. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bueno, como Hasta siempre, luego. muchísimas Pasen gracias, bien. querido hermano Hugo. Bendiciones Gracias, profesor Hugo. Bendiciones. Comer Gracias a bien. todos. para toda la gente Adriano. con boca en español. Todos los hermanos, siga bendiciendo. Gracias, profe Hugo. Gloria a Dios por su vida y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros un curso tan hermoso como el que nos está dando. Gloria a Hombre, Dios. gracias. Gracias a ustedes. Me voy. Chao, chao. Chao, chao. hasta luego, mis hermanos. Nos estamos viendo la próxima clase. Que Dios me los bendiga.